Primero que nada, agradecer a Sandra y al equipo esta invitación. Yo les voy a hablar desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes de la ecografía. Bueno, yo conseguí que nos donen un ecógrafo en los piletones, así que desde que me jubilé del hospital público, después de 41 años, estoy trabajando con Margarita Barrientos, aparte de un centro. Pero la etapa actual del diagnóstico es fundamental el trabajo en equipo. Por eso, como miembro de la Sociedad Argentina de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, lo que hacemos es convocar a profesionales de todas las especialidades que contribuyen al diagnóstico. Porque el diagnóstico empieza en el consultorio externo, con el interrogatorio, un adecuado examen semiológico, y después viene el diagnóstico. Pero la realidad es que la paciente viene antes de ir al obstetra a hacerse la ecografía para después ir al médico. Y lo primero que hace es acostarse en la camilla, media hora de atraso, y te pregunta qué sexo tiene el bebé, ¿no? Entonces, la idea es ver qué sucede. Bueno, se habló, y ya lo dijeron tanto Rosa como Pablo, de la importancia del médico social y todo esto. Y, claro, esto se puede corregir. Una de las ideas del diagnóstico prenatal no es la interrupción, sino la posibilidad de corregir un defecto que pueda tener mejor calidad de vida después. Entonces hay una prevención primaria, que es la información que lo vamos a tratar de brindarles hoy a profesionales, pero hay una prevención también, informar a la mujer y a la población en general de cómo poder detectar una alteración. Entonces, la prevención secundaria es cuando el daño ya está hecho. ¿Y qué tenemos? Podemos visualizar por radiología, en alguna época, por fetoscopía y fundamentalmente por ecografía, pero también tenemos análisis metabólicos en el líquido amniótico, análisis cromosómicos en células y en vellosidad corial con intervencionismo, y análisis del ADN fetal, que es lo último que apareció, pero que no va a reemplazar a la ecografía. O sea, la ecografía del primer trimestre va a seguir siendo fundamental. Entonces, el diagnóstico prenatal ya les dieron la definición, no lo vamos a repetir para entrar en el tiempo, pero los principios básicos de anomalías hasta la semana 16, ¿qué sucede? La sensibilidad diagnóstica por vía transvaginal no va a superar el 50-60%. Hay una combinación entre el estudio del primer trimestre y el segundo trimestre con marcadores de cromosomopatías en semana 18-22. ¿Y por qué se puso hasta las 18-22? Porque en los países más civilizados, no el nuestro, se puede interrumpir legalmente con una certificación del diagnóstico prenatal antes de esa semana. Y la mayoría de las malformaciones se desarrollan en edades muy tempranas, y según la Fetal Medical Foundation, de repente se invierte la pirámide de atención. Antes era una atención cada 3 semanas todo el embarazo. Hoy lo que proponen en Inglaterra es un estudio adecuado en primer trimestre en semana 11-14, un segundo examen en semana 18-22 para confirmar, y si está todo bien, hasta la semana 36 no pasa nada, se le hace el tercer estudio y a parir. Pero lo importante es que muchas imágenes son específicas y transitorias, y ya más tarde no se observan. Entonces hay ciertas anomalías, como una herniación que se llama falocele, que es normal en semana 9-10, pero a las 11 semanas tiene que estar de regreso dentro del abdomen esas asas que han salido. Entonces, de persistir, estamos confirmando la posibilidad de una falocele o de una gastrosquisis, y podemos hacer diagnóstico muy temprano. Entonces, esta es una imagen de una falocele, pero que es fisiológica y normal. Pero anomalías teóricamente muy graves pueden presentarse como fenómenos transitorios sin producir consecuencias sobre el recién nacido, y ciertas imágenes patológicas cambian a lo largo del embarazo. Entonces, la presencia de quistes en los plexos coroides muchas veces son parte del diagnóstico prenatal de alguna anomalía cromosómica. Pero muchas veces esos quistes desaparecen, el problema es cuando persisten. En algunos casos hay circunstancias especiales como el líquido amniótico que nos permite orientarnos. Si tenemos un polidramio, vamos a pensar en defectos del tubo neural abierto, y si es un oligoamnios, vamos a pensar en quién produce
ese líquido amniótico y vamos a entrar a buscar patología a nivel renal. Hay imágenes en semana 10 a 14 que vamos a ver que están fundamentalmente con elevada incidencia de cardiopatías. Y de esto es la causa, por ejemplo, con el primer marcador, que es la translucencia nucal. Entonces, un diagnóstico precoz va a permitir a la paciente optar por todo lo que se dijo, el abanico de posibilidades médicas: la biopsia corial, la miocentesis, la reducción embrionaria selectiva, el aborto, la cirugía intraútero o no actual. Va a depender de las creencias y de las políticas públicas también de salud, como se viene explicando, porque en este país está prohibido, artículo 86, la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, existe la posibilidad de llegar a una mejor definición. La miocentesis y la biopsia, como los análisis bioquímicos, son un complemento obligado en el diagnóstico, pero un diagnóstico normal no va a excluir una malformación. Y hay que dominar la zonoembriología, que nos va a permitir saber cómo y cuándo las malformaciones pueden ser detectadas y comprender la dificultad para ver este diagnóstico. Esta es una imagen característica y típica. Todos los que ya hacen diagnóstico están acostumbrados a ver esto. Falta la tapa, ¿no? O sea, es una anencefalia. Entonces se ve la cara típica del sapo, ¿sí? Y esto es uno de los diagnósticos. Este defecto puede tener varios, pero este es un defecto muy fácil de ver. Entonces el criterio del ecografista debe mostrarse prudente, a excepción de las malformaciones mayores que son incompatibles con la vida, y las pruebas genéticas son mandatorias y previas a la actitud terapéutica. Entonces, lo que vamos a hacer es porque es necesario el cribado en el diagnóstico prenatal. Si nos basamos en la edad solamente, vamos a detectar un 30% de malformaciones. Pero agregándole el diagnóstico, el cribado, podemos llegar hasta un 90 y 95% de detección. Y además, no podemos pinchar al 100% de nuestras pacientes. Por eso surgieron los tamizajes y las pruebas de cribado. De pinchar a 100 pacientes, al 100% estaríamos perdiendo entre 1 y 2 fetos sanos de cada 100. Entonces, desde el momento que salieron los cribados, se redujo el intento de pinchar a todas. Entonces hay marcadores de cromosopatías. ¿Y cuándo pedirlos? ¿Y por qué? Tenemos los marcadores del primer trimestre en semana 11-14 y tenemos los marcadores del segundo trimestre en semana 18-22. Entonces, ¿cuáles son los marcadores? ¿Y por qué son necesarios? Sin marcadores, usando la edad, como les dije, se diagnostica el 30% de las alteraciones cromosómicas con un índice elevado de falsos positivos, lo que lleva a un riesgo innecesario. Y acaba en un feto donde está hidrópico ya en el primer trimestre. ¿Cuáles son los marcadores? ¿Y qué es un marcador? Un marcador es una alteración que no puede ser catalogada como malformación, pero que constituye un signo de alerta que sugiere descartar la presencia de una alteración cromosómica. Entonces, en el primer trimestre tenemos fundamentalmente de primer orden la translucencia nucal, la presencia del hueso nasal o su ausencia, el estudio de la onda de velocidad del ductus venoso. También se incorporó la regurgitación tricuspidia y el ángulo maxilofacial. Y después están los marcadores bioquímicos, como la porción libre de la beta-gonadotropina y el PAP-A, que no es el Papa Nicolau, sino la proteína A plasmática. Entonces, para eso tenemos que magnificar nuestra imagen, donde se incorpore la calota fetal y el tercio superior del tórax para poder encontrar esta translucencia y no confundirla de medir hasta esta membrana, que es la membrana corial, con lo cual muchos diagnósticos han llegado a nuestro consultorio con un falso informe donde suman las dos y no se dieron cuenta. Entonces, para eso también hay certificaciones que uno hace y se controla y se audita para estar certificado para hacer este tipo de diagnóstico. ¿Qué marcadores vamos a elegir entonces? El más eficaz con el mínimo costo, que carezca de efectos nocivos para la madre y para el feto. Y entonces en el primer trimestre tenemos la translucencia nucal, como ven acá, la onda de velocidad de flujo, que es una onda característica, donde lo que vamos a tratar de ver es que no desaparezca esta porción, que es la onda A, porque cuando desaparece estamos en problemas, y la presencia del hueso nasal,
la ausencia se asocia a una gran cantidad de alteraciones. Pero hay un 5 a 10% de pacientes con ausencia de hueso nasal que son normales. Así que no significa la ausencia de hueso nasal que ya sea patológico. En el segundo trimestre podemos incorporar la ecografía multiplanar 3D. Entonces, este puntito amarillo es el mismo punto en los tres cortes. Y tenemos corte sagital, coronal y transversal. Y podemos estudiar, por ejemplo, la presencia o ausencia del hueso nasal, y también hay un modo tipo tomográfico donde cada una de las rayitas rojas acá son los cortes que vamos a ver, y vamos a poder ver el hueso nasal. Por ejemplo, es un hueso que tiene la forma de un techo a dos aguas. Entonces podemos ver la ausencia de uno, la hipoplasia, o la ausencia de los dos. Y entonces vamos a ver los dos perfiles con este modelo. No siempre es posible el cribado combinado, porque la paciente es captada tardíamente. En el hospital público yo recibía pacientes ya del segundo trimestre, ya mal formados, y ya tarde para un primer trimestre. No disponibilidad de marcadores bioquímicos. Hay lugares de nuestro país donde no tienen acceso realmente a una detección de FRI beta o del PAP-A. Son costosos y no todo el mundo lo puede pagar, y en la salud pública no está accesible, mucho menos. Conseguí que me hagan en una época en el Rivadavia el estudio de la FRI beta. Cuando se jubiló el jefe de medicina nuclear, se acabó. O sea que volvimos a la regresión. No hay planificación para eso. Entonces, hay otros marcadores ecográficos, como el cribado integrado del primero y segundo trimestre, el sonograma genético del segundo trimestre. Y entonces en el segundo trimestre tenemos el triple test en sangre materna, la alfa-fetoproteína, la gonadotrofina y el estradiol, el cuádruple test, donde se agrega la inhibina A, y la ecografía, entre comillas, genética o escáner morfológico, como lo quieran llamar. Y la ecografía genética más marcadores serológicos. Tenemos una sospecha ecográfica. Primer trimestre tenemos riñones aumentados de tamaño y aumentados de cogenicidad. Y esto significa que, por ejemplo, este aumento de cogenicidad son millones de microquistecitos que por un fenómeno físico dan refuerzo posterior, o sea, van a ver la imagen más clara, riñones agrandados. Este efecto murió solito dentro del útero, con una enfermedad de Potter. Y si tenemos un polidramio, como les dije, vamos a orientarnos a defectos del tubo neural, patología del tubo digestivo y algunas cardiopatías. Pero si tenemos oligomios, vamos a orientarnos a la patología renal. Y claro, si tenemos un bolsillo único, que es lo que tendemos, antes se medían los 4 cuadrantes, el índice de líquido amniótico, pero si hoy medimos un bolsillo único y tenemos más de 8 centímetros, estamos seguros que esto es un polidramio. Si tenemos menos de 2 centímetros, vamos a estar con un oligoamnios. Esto para los ecografistas. Hay marcadores cromosómicos del segundo trimestre. Son poquitos, pero vale la pena. En la cabeza fetal, ¿cuántos vamos a contar? Sí, todos estos son marcadores. O sea que cuando uno hace un escáner morfológico, yo tardo 20 minutos en esta charla para ver un feto entero. Vamos a tener no una ecografía de 5 minutos, sino una ecografía de a veces de hasta media hora. Acá es donde estamos viendo el pliegue nucal en este ejemplo. ¿Sí? Pero vamos a poder ver, el pliegue nucal es lo que antes era la translucencia nucal. Hoy podemos ver esto. Entonces todos estos son marcadores en la cabeza fetal. No les voy a dar ejemplo de todos, pero después tenemos en el tórax una hernia diafragmática que se asocia a trisomía 21, una ecorefringencia del músculo papilar cardíaco o el signo de la pelotita de Golgi que decían en algún momento. Y fundamentalmente la alteración de la frecuencia cardíaca es un marcador que también vemos en el primer trimestre. Cardiopatías, podemos ver. Acá en el primer trimestre la frecuencia cardíaca, una frecuencia por debajo de 100 es patológica, por arriba de 100 es normal, como concepto general, y es normal entre 120 y 180, por arriba es una taquiarritmia y por debajo de 120 una bradiarritmia, depende de la edad del embarazo. Y podemos ver alteraciones cardiológicas tempranas, como una comunicación interventricular o alteraciones en la rotación. En el abdomen fetal tenemos la atresia esofágica, duodenal, el omphalocele, defecto de pared como la gastrocrisis también, hiperecogenesia intestinal,
el doctor Neiber propuso que eso se asociaba a la trisomía 21, dilataciones pilocaliciales, discordancias entre el abdomen y la cabeza fetal, o el ángulo ilíaco, porque los Down caminan con las piernas bien abiertas. Entonces el ángulo es mayor de 90 grados, por ejemplo, para ver ese defecto. Y podemos ver acá un onfalocele y una gastrosquisis. La diferencia es que el onfalocele tiene una membrana y la gastrosquisis son las asas libres sin membrana. La diferencia también es que el onfalocele se asocia a cromosomopatías en más del 30%, mientras que la gastrosquisis no se asocia generalmente a cromosomopatías. Acá tiene otro ejemplo de una gastrosquisis, y esto fue un limbo de Bott, o sea, un cordón corto con partes del feto en esta imagen, pero que estaba todo pegoteado porque no existía prácticamente el cordón umbilical. Entonces también podemos tener atresia esofágica, hernias de diafragma, tumores hepáticos, quistes intraabdominales, patología de la vía biliar, extrofias, pentalogía de Cantrell y complejo paredo extremidades, síndrome de regresión caudal o síndrome del tronco corporal, como en este caso, que es la ausencia congénita de cordón. Malformaciones del tracto genitourinario. Acá también podemos ver agenesia renal bilateral, extrofia vesical, enfermedad renal poliquística infantil, riñón pélvico, enfermedad renal multiquística, un doble sistema colector, hidronefrosis inicial y megavejiga. Y este es un caso de una extrofia vesical. Marcadores en las extremidades. Hay que verlos. Muchos se conforman con medir un fémur, pero hay dos miembros inferiores, hay dos miembros superiores. Hay que verlos que los tres segmentos estén completos cuando uno hace un scan. Porque podemos ver un fémur de número corto, que se asocia a síndrome de Down, pie equinovaro, pie en sandalia, pie en mecedora, polidactilia, sindactilia, clinodactilia o mano en garra. Son todos marcadores de alteraciones cromosómicas en los miembros. Y después vamos a ver arteria umbilical única, se asocia a cromosomopatías o a enfermedades metabólicas como la diabetes, polidramias, oligodramias precoz, patología de la placenta, ausencia o retraso en la formación de la membrana coriamniótica. Y acá tenemos una sola arteria en este cordón. Con el exceso de luz, la escala de grises se ve a veces con dificultades del fondo. Y otro marcador, cuando no podemos ver bien el cordón, de repente, o sonarlo, podemos ir a la vejiga, poner el color, y si tiene las dos arterias rodeando la vejiga, estamos seguros que nuestro cordón tiene los tres vasos. ¿Sí? Si se recuerdan de Ava Gardner, en la actriz de mi época, digamos arteria, vena, arteria. No se olviden. ¿Sí? Bueno, y esto, podemos apretar ahí, a ver si sale. Eso. Ahí está. Este es un diagnóstico de toracófago con reconstrucción 3D, diagnosticado a las 16 semanas, esto fue a las 24. El embarazo continuó, se lo propuso separar, se consiguió un sanatorio privado, y cuando estaban por separarlos, se murieron solitos, por supuesto, por las dudas y por mejor para ellos, porque en realidad fue cuando nosotros se incorporó en la Argentina el primer doctor color, y yo con el blanco y negro le discutía a los del color, de la calle de Bélicos, que había un solo corazón, y ellos me decían que había dos. Y lo que tenía era una orejuela aberrante, eran toracófagos, pero había un solo corazón, y por suerte se murió porque partirlos al medio tenían que seleccionar quién, y uno tenía esta calota con una alteración de la columna, tenía una disrafia en la columna, una turricefalia, tenía otras malformaciones. O sea, no solamente estaban pegados, sino que tenían ambos malformaciones. Bueno, este es un recuerdo de mi primer libro, está en marcha el segundo, que gracias a algunos colaboradores como Horacio y la gente de la SADIC estamos terminando de presentar junto con colaboradores de toda Latinoamérica, y va a estar para el año que viene. Y antes de continuar, quiero invitarlos. La gente, por ejemplo, el 18 al 20 de abril del 2020, nuestra sociedad, la Argentina de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, hace su 5º Congreso Nacional. Están todos invitados al panel de luz. Así que muchas gracias por su atención.